¿Te ha pasado que alguien te recomienda alguna serie o película y después de mucho tiempo e insistencia decides verla y terminas con cara de imbécil preguntándote por qué no le hice caso antes? Pues a mí no. Qué cagada es Shingeki no Kyojin. Ya en serio, vimos la primera temporada de Shingeki no Kyojin y aunque tuvimos opiniones un poco distintas, llegamos a la conclusión de que estamos ante uno de los mejores animes de los últimos años, únicamente superado por esta obra maestra. Esto es algo magnífico y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Para este video vengo con poco más que lo que mi pobre cerebro logró entender, y no quiero pecar de ignorante, pero a mí no me pareció la grandísima obra de arte que todos me decían que era. Pero tranquilo, antes de que vengas a quemarme vivo, quiero aclarar que la serie me gustó mucho, aunque naturalmente tengo muchísimas dudas sobre todo lo que se nos muestra durante esta temporada, y algunos detalles casi insignificantes y totalmente subjetivos que me hicieron pasarla mal mientras la veía. Detalles como que siento un poco injusto y absurdo ver humanos de mierda pelear con homúnculos gigantes con poderes, lo que hace que me sienta indefenso porque yo soy un humano de mierda. Además de que todo el tiempo uno se siente arrinconado al ver a la humanidad en las condiciones en las que viven. Pero a la vez me doy cuenta de que no tiene ningún puñetero sentido que los titanes, aunque son capaces de entrar fácilmente, no lo hacen, como si la humanidad estuviera en esas condiciones por el deseo de alguna mente superior, y es por eso que no me siento cómodo viendo la serie, y honestamente, si la estuviera viendo solo no habría pasado del 5º episodio. Porque siento que cada episodio plantea una pregunta sin respuesta y a mí me gusta la puta información clara, pero como dije antes, son detalles completamente subjetivos y creo que todos al verla nos llegamos a sentir intimidados por el peligro y la restricción de la que somos testigos y abrumados por tantas preguntas y respuestas. Y el que disfrutes de la serie o no, depende de qué tan tolerante seas a estas sensaciones. Yo solo necesito respuestas. No quiero dormir, quiero respuestas. Oye, mamá, mira lo que sé hacer, parado de manos. Ya te vi, Homero, es muy bonito. Esta temporada se encarga de ambientarnos perfectamente en el mundo donde se desarrolla todo este desmadre. Conocemos al personaje que protagoniza la historia, el mejor protagonista de la historia del shonen, un personaje fuerte y valiente que al mismo tiempo se ve traumatizado debido a su pasado trágico, pero que aún así, desde el primer momento en que aparece, nos deslumbra con su inigualable personalidad y el valor. Así es, estoy hablando de Mikasa Ackerman. Bueno, ¿qué? ¿Cómo que Mikasa no es la protagonista? Entonces, ¿quién es? Armin, ¿verdad? Seguro que es el prota por su ingenio y su habilidad para crear estrategias. ¿Cómo que el pendejo de Eren? Bueno, tal vez la serie no destaca por su protagonista, pero tenemos un montón de personajes secundarios a los que afortunadamente sí se les da el protagonismo y el desarrollo que merecen. ¡Eres un reverendo pendejo! ¡Fin, vete a la mierda! Tal es el caso de Yang, qué pinche personajazo. Cuando vi que desarrollaron a un personaje que parecía el abusivo de turno o el típico personaje de relleno que no sirve para un carajo, entendí que no estaba viendo la basura a la que los animes de mierda que había visto me tenían acostumbrado. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Otro ejemplo bastante bueno es el de Armin, que en los primeros episodios se paraliza de miedo por cualquier cosa. Para luego convertirse en el novato de mayor confianza para la Legión de Reconocimiento, después de Mikasa, obviamente. Sí, cuando vi que en esta serie desarrollan bien a los personajes secundarios, me explotó la cabeza. ¡Ay, güey, mi mente! No se imaginan lo que sentí cuando vi que las habilidades de las mujeres y en general todos los personajes femeninos son igual de aprovechados para el bien de la historia como los masculinos sin necesidad de hipersexualizarlos. Hoy es el día opuesto. Algo que se puede notar tanto del lado de los humanos, donde tenemos personajes masculinos y femeninos un poco torpes, personajes que no le pueden caer mal a nadie, así como tenemos personajes que son la verga andando, como del lado de los titanes tenemos, bueno, ellos supuestamente no tienen dimorfismo sexual, pero tenemos al titán hembra, que como su nombre lo indica, es el que más se acerca a ser una hembra de esta especie, si nos basamos en que es el más parecido a una mujer humana, además de que es lo más cercano a hipersexualizar a un personaje que vimos en la primera temporada, además del titán colosal, pero no me quiero ni imaginar qué clase de enfermo vería atractivo una bestia gigante solo porque parece una mujer.
Y finalmente tenemos a los personajes que no tienen ninguna clase de desarrollo durante la temporada, pero que aún así tienen algo que nos hace inevitable admirarlos. Por ejemplo, Erwin y su liderazgo, la vieja loca esta y su curiosidad e ingenio a la hora de estudiar a los titanes y su personalidad extrovertida. El viejo Hannes, que comparte el mismo cariño que nosotros llegamos a sentir hacia el pendejo de Eren y sus amigos por lo que vivieron en su infancia. Y obviamente Levi, con sus poderosísimas 3 piernas. Voy a decirlo, mi querísimo François Memé, hazme 1357 hijos, nos vamos de la mano a Francia, tú y yo, a Inglaterra, a Italia, a donde quieras. Estos personajes son los que de alguna forma guían a los novatos de la Legión de Reconocimiento para que no mueran de forma absurda e innecesaria. Bueno, esa era la intención. Y después de que conocemos a todos los personajes que participan en esta temporada, nos empiezan a bombardear con las malditas preguntas sin respuesta. Batallas épicas, sangre, destrucción y sobre todo, la muerte. Shingeki no Kyojin es una de esas historias que no puedes dejar de ver ni un segundo porque parece que en ese segundo te vas a perder de algo muy importante. Como cuando faltabas un día a la primaria y justo ese día los maestros compraban pizza, había un concierto en el patio de la escuela y crucificaban al conserje. Hasta los openings y endings tienen detalles importantes para el desarrollo de la historia y la construcción del mundo. Y así es casi todo el tiempo, excepto en los primeros episodios en los que nos hacen un puto resumen de todos los episodios anteriores, como si no los hubiéramos visto hace unos minutos. Estos resúmenes son la cosa más innecesaria, porque no me dejarán mentir. Cuando empiezas a ver esta serie no es para ver un episodio diario, sino que te avientas una pinche temporada completa y parte de la siguiente en una sentada. Entonces, estos resúmenes te hacen perder un poco la emoción de lo que sea que estuvieras viendo en el episodio anterior. Pero si a diferencia de nosotros, tu cerebro y su capacidad de retener información son medio normales, será suficiente con adelantar esa parte para continuar con la acción. Y ese es el siguiente punto que me gustaría analizar. No sé cómo, pero no hubo ni un solo momento aburrido o que no tuviera importancia en esta temporada, o para el futuro de los personajes. Todo el tiempo estábamos viendo una pelea, una discusión, un entrenamiento o cualquier cosa que resultase útil para que la historia avance. Es decir, en ningún momento lo que está en pantalla se siente tedioso o aburrido, mucho menos inútil, excepto cuando aparece el pendejo de Armin en los primeros 4 episodios. Te asusto. O el estúpido de Eren el resto de la temporada, o cuando Mikasa no aparece. Y hablando de Mikasa, tengo la sospecha de que los Ackerman van a ser los Uchiha de esta serie. Espero estar equivocado, pero no puedo ignorar el hecho de que 2 de los personajes más OP del bando de los humanos comparten el mismo apellido. Es algo curioso. Por último, me gustaría destacar los 3 aspectos por lo que, en mi opinión, esta serie es tan sobresaliente. Se trata de la importancia de sus personajes, los misterios que los rodean y el constante enfrentamiento con la muerte, ya que a pesar de que la trama se centra en la guerra que existe entre humanos y titanes, el miedo y el peligro que la raza humana enfrenta constantemente, lo que nos hace realmente sentir que al igual que ellos, nosotros estamos rodeados por murallas detrás de las que se encuentran nuestros peores temores. Nos da la sensación de que los titanes no son el mayor de los peligros que ese mundo hostil y hasta distópico contiene. Estos son 3 puntos que van de la mano y tienen el mismo peso a la hora de mantenernos en constante intriga e inmersos por completo en la historia. En primer lugar, los personajes. Tenemos una verdadera variedad de personajes, lo que facilita empatizar con alguno de ellos y odiar a otros. Unos personajes realmente buenos y otros no tanto, lo que hace que en general se sienta un grupo de personas reales, cada uno con sus problemas y motivaciones, sus sueños y sus miedos, cada uno con una manera diferente de enfrentarse a cada situación que se le presenta, y principalmente a la pérdida de sus seres queridos. Pues al tratarse de una guerra, todos los personajes corren el riesgo tanto de morir como de ver morir a sus seres queridos, lo que se vuelve algo muy común en esta temporada, y aparentemente en el resto de la serie. La muerte, como en la vida real, es el común denominador en todos los episodios y en cada uno de los momentos en los que acompañamos a los protagonistas.
la muerte y el deseo de evitarla, la fuerza para aferrarse a la vida sin importar cuánto se deba perder o sufrir para lograrlo. Y es aquí donde se entrelazan los 3 puntos. Cada personaje tiene su forma de huir del inevitable destino que todos compartimos, aunque en su camino tenga que realizar acciones moralmente cuestionables, como sacrificar, traicionar e incluso eliminar con sus propias manos a otros seres humanos. Por esa razón vemos ese tipo de personajes. Me refiero a los que ponen sus intereses por encima de la vida de cualquier otra cosa, sin importar cuánto afecte eso a sus compañeros. Entonces empezamos a ver a personajes que, en lugar de ayudar en la lucha contra la inminente extinción de la humanidad, parecen estar en el bando contrario, llegando al punto de apoyar de alguna manera a la causa de los titanes. Lo que da lugar a la gran cantidad de incógnitas y misterios que surgen durante la serie. Solo en la primera temporada hicieron, tanto a los espectadores como a los personajes, cuestionar todo lo que en un principio la misma serie plantea, como el origen de los titanes, de la misma humanidad y de las habilidades que algunas personas poseen, la construcción de las murallas que al parecer se le atribuyen a un dios, y la actitud extraña de algunos de los personajes más importantes, pero el mayor de todos los misterios. ¿Qué ejercicio de glúteos hace el titán colosal?